Muy buenas noches, estimado ingeniero Pedro, respetados compañeros. Mi nombre es Abner Rodríguez, estudiante de Ingeniería Electrónica, Ciudad Bucaramanga. Pertenezco al grupo número 26 de este curso de instrumentación. Este video es para sustentar la tarea 2 de la unidad 2 y el trabajo es presentado al ingeniero Pedro Javier Fuentes por Rafael Alejandro Quintero, Abner Yamir Rodríguez, Anthony Genaro Pava, Jefferson Caballero y Harvey Mesa. Bien, en la fase 3 de este trabajo, en la fase 4, perdón, se nos pide implementar en software CAD un sistema de medición de temperatura con el sensor LM35. Diseñe la etapa de amplificación para que en el amplificador operacional salgan 10 voltios a una temperatura de 50 grados. Bien, vamos a tener entonces en el diseño de este sistema de medición de temperatura dos voltajes, el voltaje S, que es el voltaje que entrega el sensor LM35, el voltaje A, que es el voltaje de salida del amplificador operacional, que en este caso se nos pide en el enunciado que sea de 10 voltios de 50 grados, y vamos a dar el valor a la resistencia 1,17K. Bien, el voltaje del sensor. La relación voltaje-temperatura nos entrega 10 milivoltios por cada grado centígrado. El voltaje del amplificador operacional es igual a la ganancia, que es 1 más R1 sobre R2 por esta diferencia de potencial que corresponde al voltaje del sensor. Este V más menos V menos corresponde al voltaje del sensor de temperatura. Bien, aquí entonces operamos, pasamos el BS aquí a dividir y nos queda de este lado la ganancia del amplificador operacional. La relación de voltaje, como se nos pide para 50 grados y entrega 10 milivoltios por cada grado, entonces hacemos esta multiplicación y la salida del sensor LM35 a 50 grados va a ser 500 milivoltios. Esto es lo que debemos amplificar para que por el amplificador operacional nos entregue 10 voltios. Bien, reemplazamos entonces VA, que es el voltaje del amplificador deseado 10 voltios, sobre el voltaje del sensor a 50 grados, 500 milivoltios. Y esto es igual a 1 más R1 sobre R2, que es la ganancia del amplificador operacional. Operamos esta parte acá, pasamos el 1 para este lado para poder luego despejar R2. Despejamos R2 y nos queda que el valor de R2 es 894.7 ohmios. Tenemos aquí el montaje, vamos a la simulación. Como vemos, tenemos el amplificador operacional M35, tenemos el sensor LM35, la resistencia R1 y R2 que la acabamos de hallar. Vamos a simular. Y como vemos, a 50 grados en el sensor nos entrega en el amplificador operacional 10 voltios. Vamos a bajar la temperatura para comprobar que el voltaje varía, o sea, baja también a medida que baja la temperatura, y vamos a poner más de 50 grados. Nos da 13.7, nuevamente bajamos hasta 50. Nuevamente bajamos hasta 50 y como vemos nos entrega los 10 voltios. Bien, ahora la siguiente etapa nos piden diseñar un filtro activo pasabajos de segundo orden. Se nos pide que se utilicen alguno de estos dos amplificadores operacionales. Vamos a usar el TL084. Se nos da una frecuencia de corte de 400 Hz, que a partir de esta frecuencia deje pasar únicamente las frecuencias bajas. Bien, la resistencia es de 12K para este caso y las resistencias todas deben ser del mismo valor. Vamos a usar la estructura Rauch para poder hallar el valor de los capacitores, las capacitancias, que son 2 en este caso, y en la estructura Rauch, entonces C sub 0 es igual a 1 sobre omega por R. En este caso omega es igual a 2pi por F. Sabemos la frecuencia, reemplazamos, entonces C sub 0 es igual a 1 por 2pi por la frecuencia de corte, 400 Hz por la resistencia, y nos da que C sub 0 es igual a 33.16 nanofaradios. Ahora, con esta C sub 0 podemos hallar el valor de las otras dos capacitancias.
vamos a hacer uso de los valores para el tipo de filtro pasabajo activo. Tipo de filtro, vamos a hallar las capacitancias 1 y 2 teniendo el C sub 0. Entonces C1 es igual a K1 por C sub 0. K1 en este caso de segundo orden equivale a 4.6, nos da 0.154 microfaradios, y C sub 2, K2 en este caso es 0.3 para uno de segundo orden y nos da 9.948 nanofaradios. Vamos a la simulación. Aquí tenemos el amplificador operacional no inversor configurado en forma de o que conforma un filtro activo pasabajos de segundo orden. Vamos entonces a correr la simulación. Corremos aquí la gráfica y vamos a ampliarla para poder ver con claridad la frecuencia de corte. Bajamos hasta 400. La parte inferior izquierda podemos ver 400 Hz. A partir de este punto comienza a dejar pasar únicamente las frecuencias bajas y atenúa las altas. Bien, en la siguiente etapa se nos pide diseñar un convertidor análogo digital. Para eso usamos el integrado ACD0804 que convierte señales análogas a digital. Vamos directamente acá, tenemos el integrado. En esta parte tenemos un reloj para que el integrado sepa en qué momento hacer la conversión bit a bit, forma secuencial. Aquí eso lo tenemos conectado en el write. Tenemos en la entrada clock in y clock air. Tenemos el circuito del reloj. Y tenemos en el bin la señal análoga, que en este caso es un voltaje de 6 voltios. Tenemos el potenciómetro para simular. Y aquí en estas salidas pues tenemos ya los LEDs. En esta parte ya se nos va a generar lo que es la señal digital, pues la conversión como tal. Vamos entonces a simular. Vemos a 0 voltios, no nos arroja nada. Vamos al máximo, que es 6. A 6 voltios, que es el máximo, nos arroja el máximo en binario de 0 a 255. Este sería el número 255, que son 8 unos. Vamos a 50%, que en este caso equivaldría, en 50% debería equivaler a 127, que es en promedio la mitad de 225, y nos arroja el número binario 0 y 7 unos. Y esto es igual en decimal a 127, como vemos, va funcionando bien. Vamos a ponerlo a un cuarto, que sería 25. Y aquí nos debería dar aproximadamente 64. Nos da 1.5, que es un cuarto de 6 voltios. Vamos a ver, el número binario es 0, 1 y 6 ceros. Efectivamente, el número convertido es 64, con lo cual funciona. Bien, vamos entonces a la última parte, en el cual se nos pide hacer la integración de todo esto en un solo sistema. Para eso, pues vamos a ir aquí a Proteus, donde tenemos ya todo integrado. Tenemos entonces aquí el sensor de temperatura, este sistema de medición de temperatura conectado al filtro activo pasabajos. Aquí viene el voltaje y esta señal entonces es adecuada en este filtro activo pasabajo de segundo orden para finalmente llegar a este conversor análogo digital, y esta señal análoga, que es en voltios, va entonces a ser convertida a digital en estos LEDs. En este caso lo hemos configurado para que nos arroje, si por ejemplo ponemos 50 grados centígrados acá, el número binario que nos debe arrojar acá es exactamente el número 50. Lo podríamos hacer de forma, como se nos pidió inicialmente en la guía en el paso 4, de que cuando aquí hayan 50 grados nos arroje el número máximo acá. Este sensor, en su número máximo, por perillas, da 150 grados, y a estos 150 grados arroja 30.1 voltios. ¿Qué tenemos que hacer para que aquí a 50 grados nos arroje el número máximo binario? Simplemente en el VREF tenemos que poner, o digamos, inducir un voltaje de la mitad del voltaje máximo a 150, que sería
15.05. En este caso, como queremos que nos dé, si es 5 grados, nos dé aquí 5 el número binario, entonces hicimos una operación que es multiplicar el voltaje máximo, número 5. Entonces hemos multiplicado el valor máximo de voltaje a 150, que es el máximo en temperatura por perillas, lo hemos multiplicado por el 83.5 y eso nos da un voltaje de 25.68 en el VREF para que sea de esa forma. Bien, vamos entonces a correr la simulación. Vamos a poner, bueno, vamos a dejarlo ahí en 50 grados, a ver cuánto nos da. Nos arroja este número binario. Vamos a usar la calculadora para comprobar el número. Y entonces el número binario, en este caso, es el 00110010. En binario eso corresponde al número 50. Como vemos, tenemos 50 grados. Vamos a aumentar. Vamos a aumentar a 92 grados y nos está dando el número binario 0, 1, 0, 11100, que corresponde al número 92. Vamos a hacer una última lectura al número máximo, que es 150 grados por perilla, y ahí nos está arrojando entonces el número binario, número binario 1001010. Esto en decimales equivale a 150, con lo cual comprobamos el correcto funcionamiento del sistema. Y con esto pues se termina la sustentación de esta actividad. Estimado ingeniero Pedro, compañero, muchas gracias por su atención. Feliz día.